bienvenidos a este quinto repaso de Escuela Sabática que lleva como título El extranjero dentro de tus puertas. Estamos muy contentos de poder seguir repasando esta Escuela Sabática y que Dios nos esté acompañando sobre todo. Queremos darle muchas gracias a la Iglesia de la Universidad y a Capellanía de la Universidad que junto con el equipo de multimedia hacen llegar este programa hasta tus hogares. Muy bien, en este momento voy a compartir la mesa con dos personas muy buenas que nos están acompañando, así que en primer lugar quisiera presentar al pastor Daniel Plenk. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, gracias. Y también nos va a estar acompañando en este momento Calvin López, quien es estudiante de tercer año de Contador Público. Sí, un gusto poder estar acá. Bueno, durante esta semana vamos a repasar la escuela sabática, la cual nos trae y nos deja grandes enseñanzas para nosotros y creemos que es muy importante. Para dar como una introducción nos vamos a dar cuenta que a Jesús se le presentó un escriba, el cual le pregunta, ¿no? Viene y le dice, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿No? Y la respuesta de Jesús es, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, pero también hay un segundo que es tan importante, ¿no? Que es amarás a tu prójimo. Y en este detalle vamos a dar inicio con lo que es nuestro versículo de memoria de esta semana que dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y en este contexto nos damos cuenta de que mientras Moisés dice que bajaba con las tablas de los mandamientos, encontró al pueblo haciendo cosas que no eran buenas, ¿no? Pero allí Dios asume una actitud que es ejemplar, ¿no? Que es una actitud de perdón. ¿Qué nos puede decir en base a esto, pastor, de cómo actúa Jesús, cómo actúa Dios? Yo estoy sorprendido en el sentido de la vinculación que nos volvió a quedar tan clara entre el libro de Deuteronomio y el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús. El hecho de que lo que estabas diciendo, ese mandato del amor a Dios y al prójimo, dice, eso lo sacó de Deuteronomio. Quiere decir que esa idea de que solo el Nuevo Testamento habla del amor, y todo, no es así como a veces se lo presenta, sino que Deuteronomio es un libro que está plagado de expresiones de amor. El texto que tenemos como para memorizar justamente comienza como un mandato al amor. Se me ocurre algo muy simple, a ver qué te parece. Dios no puede pedirnos a nosotros que amemos si Él no fuera amor. Entonces, el hecho de dar oportunidades, de perdonar, de restablecer una relación quebrada por el propio pueblo, yo diría, eso responde directamente al carácter de Dios. O sea, ¿por qué Él perdona? Porque es un Dios perdonador. O sea, Él hace aquello que está en armonía con lo que Él es. Él no va a pedir que amemos si Él nos ama primero. Y en este caso, la verdad me encantó recordar que eso que parece algo narrativo, que es hazte unas tablas de vuelta, sube de nuevo al monte, no es solo un relato histórico, sino que es una expresión de ese carácter, como decíamos, amoroso del Señor, capaz de conceder nuevas oportunidades. Eso de hazte tablas como las primeras, quiere decir, mira, han arruinado las cosas, por decirlo de alguna manera, pero las cosas pueden ser como antes, o sea, pueden ser como era al comienzo. Y ese hecho de haber transgredido abierta y voluntariamente la ley de Dios, haberse hecho el becerro de oro, que Moisés simbolizara eso con el hecho de quebrar, y Dios diciendo, bueno, vamos a empezar de nuevo, vamos a hacer como que no pasó nada, y vamos a empezar preparando las tablas, vas a subir de vuelta al monte, y acá estamos hablando del Dios que ofrece nuevas oportunidades. Y más que preguntarnos por qué o dar detalles, diría mi expresión de asombro y de admiración por ese Dios, que da nuevas oportunidades, que sabe perdonar porque es amor y es perdonador, siempre y cuando haya, aunque sea la mínima disposición de parte del hombre, de aceptar ese perdón. Exacto. Sí. Creo que es un tema que vamos a estudiar por la eternidad, ¿no? El entender el amor y el perdón de Dios hacia nosotros, esas segundas oportunidades que nos da. Exacto. Y creo que en este sentido, cuando Moisés, ¿no? Después de que Dios le dice que bueno, haga unas nuevas tablas similares, no solo como que reprende, que habla al pueblo Moisés, sino que Moisés en un momento hace un cambio y empieza a hablar acerca de la grandeza de Dios, ¿es así? Claro, y justamente como decía en los versículos 12, 13,
Moisés hace esta reprensión al pueblo, les hace una invitación al arrepentimiento y de alguna forma que ellos pudieran concientizar de que las cosas que estaban haciendo no eran las correctas, no eran las que Dios quería que hicieran. Y en el versículo 14, justamente como mencionaba, Moisés hace esto de hacer referencia a la grandeza de Dios. Y yo creo que es importante porque nosotros como seres humanos muchas veces en nuestra vida necesitamos recordar a qué Dios estamos sirviendo, qué Dios tenemos de nuestro lado. Porque cuando se nos enfrentan dificultades, problemas, tenemos miedo y nuestra fe tiembla, no es firme. Y entonces necesitamos recordar que tenemos un Dios todopoderoso, soberano, que está dispuesto a ayudarnos, que está dispuesto a estar de nuestro lado en cualquier momento. Y eso era lo que quería Moisés transmitirle al pueblo. Sí, que no tuvieran miedo, que si bien en la tierra prometida habían gigantes y demás, Él les había prometido que iban a entrar, porque Él estaba de su lado. Y creo que esa es la parte más linda que nosotros podemos resaltar, que esas palabras que Moisés le dice al pueblo también son para nosotros. Que nosotros no debemos de decirle a nuestros problemas, a nuestro Dios, cuán grandes son nuestros problemas, sino decirle a nuestros problemas cuán grande es el Dios que tenemos nosotros a nuestro lado. Sí, yo estaba pensando también que acá el contexto de estas palabras tan oportunas, estamos hablando del capítulo 10, ¿no es cierto?, del Deuteronomio, versículo 14, aquí el Señor tu Dios, bueno, de Él son los cielos de los cielos, la tierra, todo lo que hay. Está hablando de un Dios grande porque venían de una escena de idolatría. Es decir, habían como visto que un ídolo semejante a aquello que conocían de Egipto podía sustituir al Dios que los había llamado a salir. Y acá le están diciendo, miren, no hay manera de comparar. Claro. La grandeza de Dios que todo lo abarca, todo lo incluye, todo lo permea, con esos conceptos de idolatría, que no se trata solo de que aquellos eran muchos dioses en contraste con el único Dios, sino que Dios es cualitativamente diferente y superior, no hay manera de compararlo. Y eso es muy bueno para nosotros también hoy. Es decir, bien, tenemos un Dios grande al cual podemos acudir. Muy bueno. Y me imagino al pueblo, ¿no?, en ese momento, al entender ese perdón y al entender la grandeza, el arrepentimiento que deberían haber tenido, ¿no? Y teniendo en cuenta estos detalles, vemos cómo lo que se aplicó en Deuteronomio también se aplica para nosotros hoy. Y hay una parte ahí de un versículo de Deuteronomio 10 que dice así: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Pastor, ¿qué significado tiene esto y se puede aplicar también a nuestros días? Se puede, pero en este caso requiere una palabrita de explicación, en el sentido de que estamos otra vez en la escuela sabática volviendo a un tema casi ineludible, el tema del pacto. Es decir, el acuerdo que Dios hace permanentemente con sus hijos y con su pueblo. Con sus hijos por ahí en forma individual, como puede ser el caso de Noé, por ejemplo, o de Abraham, pero también como en forma colectiva. Y en este caso, claramente la circuncisión fue, si bien un rito literal, carnal podríamos decir, tiene relación con algo muy superior. Era meramente un símbolo de un pacto. Lo que acá está queriendo decir Dios con esto es, miren, yo les ofrezco restablecer el acuerdo que teníamos. Ustedes lo quebrantaron, pero vamos a restablecer. Y lo que necesito no es una señal exterior. Necesito que esta señal ahora vaya un poco más para adentro. O sea, es una señal ahora interior que pasa, como dice Deuteronomio, por el corazón, que debe renovar su pacto con el Señor, ¿no? Muy bueno. Sí. Y algo que me llama mucho la atención era justamente lo que decía el pastor, ese anhelo de Dios de no solo prometerte cosas físicas y dártelas, sino tratar de transformar tu vida. Porque, ¿qué hubiese pasado si Dios dejaba que el pueblo de Israel hubiese entrado directamente a la tierra prometida sin pasar por todo este proceso? Seguramente ellos hubieran seguido idolatrando, hubiesen seguido teniendo las mismas costumbres cuando estaban en Egipto. Pero Dios necesitaba que ellos entendieran justamente esto, de que es un Dios amoroso, que los ama y que no hay mejor lugar que estar de ese lado. Y entender eso, probablemente el pueblo le costó mucho y quizás nunca lograron entenderlo por nuestra mente finita. Y esto del amor de Dios es algo tan infinito que se nos hace difícil entenderlo. Pero es importante saber que el amor de Dios es tan grande que nos abarca, nos da tantas oportunidades como necesitemos para transformar nuestra vida. Yo quería agregar que acá el desafío es internalizar la espiritualidad o la religión o la relación con Dios.
Porque para el ser humano, evidentemente, es mucho más fácil cumplir rituales externos. Claro. O sea, haz esto, lo otro, deja de hacer esto, lo otro. Pero es que la religión no se trata de cosas que tengo que hacer o dejar de hacer puntualmente y eso ya está, una fórmula mágica. No, acá el gran desafío de Deuteronomio, y yo diría del resto de la Biblia y de todos los profetas, es que la religión pase a ser una vivencia que parta de algo muy profundo, o sea, internalizar. Y de eso se trata de circuncidar el corazón, o sea, que vaya hasta lo más profundo de tu ser, porque lo exterior es como que no es suficiente. No es suficiente, tal cual. Y cuando nosotros, tocando otro punto, ¿no? Pero el versículo de memoria dice amaréis a los extranjeros, ¿no? Calvin, en este sentido, hoy en día, ¿quiénes podrían ser estos extranjeros? ¿A quiénes son a los que debemos amar? Claro, creo que debemos de partir desde el punto en el que saber lo que significa ser extranjero. Un extranjero es una persona que está en un lugar en el que no pertenece. ¿Sí? Cuando Jesús vino a la tierra y murió en la cruz con su sangre, pagó el precio del pecado de toda la humanidad. Por lo tanto, toda la humanidad estaba llamada a aceptar este sacrificio y poder ser salvo. Pero hubo una parte que aceptó ese sacrificio y es parte del pueblo de Dios, que somos nosotros, que hemos aceptado. Pero hay otra parte, tristemente, que todavía no han querido aceptar este sacrificio. Entonces, nuestro llamado es ir y hablarle a estas personas que todavía no son parte del pueblo de Dios, hacer esa misión, porque un día nosotros fuimos extranjeros, no fuimos parte de este pueblo de Dios y alguien nos habló, alguien nos contó esta verdad. Nosotros abrazamos esta verdad y esta verdad nos libró de las cadenas del pecado. ¿Quién puede ser el extranjero? Puede ser tu vecino, puede ser tu primo, tu amigo, tus padres, cualquier persona que esté necesitada de saber, de conocer de este amor de Dios. Es bueno entender, ¿no? Que en un principio nosotros fuimos los extranjeros, ¿no? Y cómo andábamos vagando por el mundo, ¿no? Sin conocer. Incluso a veces podemos, yo creo, ser extranjeros estando dentro del pueblo, ¿no? Porque tenemos a veces el foco puesto en otro lado. Muchos, quizás, o alguno de los que nos está viendo, han nacido dentro de la iglesia. Incluso se ha bautizado tal vez, pero resulta que tiene la mirada o el foco puesto en otro lado. Es decir, esa persona también puede ser un extranjero. Sí, o no siente que pertenezca, no siente tal vez de parte de otros, o él mismo no se siente, de alguna manera, como dice, todos aquellos que no estamos viviendo la experiencia del reino de Dios, de alguna manera somos extranjeros, aunque no sea literalmente, ¿no? Y yo estaba leyendo este capítulo y otros que se propone de Deuteronomio en una versión que estoy conociendo, que es la Nueva Biblia Viva, que de paso recomiendo a los que nos están siguiendo, porque es una versión muy interesante y reemplaza la palabra extranjero. Dice en el versículo 19, que estamos leyendo del capítulo 10, dice: recuerda que debes amar a los exiliados, porque fuiste exiliado en Egipto. O sea, te introduce un vocabulario muy actual, Sí. que es el tema de los exiliados, hasta podríamos hablar de los refugiados, un tema tan vigente y que es una problemática internacional. Pero está el problema de siempre del extranjero mismo, literal. Hay en este momento en el mundo, y no es solo Sudamérica, sino en todas partes del mundo, hay una movilidad social mucho más significativa que en algunos otros momentos de la historia. O sea, es muy natural que por diversas razones, de necesidad o de oportunidades, la gente se desplaza de un lugar a otro. Y no es lo mismo ser de un lugar que no serlo. Y ahí es donde el papel de el Hijo de Dios frente a el extranjero, el exiliado, el refugiado, que me parece que es un desafío enorme y a la vez un privilegio enorme de recordar de dónde vinimos. Entonces dice: acuérdense que ustedes también fueron, acuérdense que ustedes fueron, ¿por qué está esa necesidad de acordarse? Evidentemente, cuando uno empieza a gozar de privilegios, se olvida lo que era. Por ejemplo, uno era un estudiante que no tenía ningún dinero en el bolsillo para nada, y de pronto cambia de vida y se olvida que hay otro estudiante que está pasando por lo mismo que ya pasaron. Por decir algo, puede ser un miembro de la iglesia, puede ser un amigo, un vecino, quien sea. Es fácil olvidarse de lo que hemos sido. Y acá Dios dice al pueblo: mire, acuérdense de lo que ustedes mismos fueron. No hace falta salir a preguntar. Simplemente no se olviden. Y tengan para con ellos aquello que ustedes quisieron cuando estaban en esa situación.
Muy bien, muy bien. Cuando hablan, ¿no?, en este sentido de extranjeros, de pobres, débiles, por lo general estas personas muchas veces, como nosotros también lo fuimos en un tiempo, pero también la Biblia habla de que aquellos que están por debajo de los más fuertes, ¿no? Y también habla de aquellos que ejercen un liderazgo sobre otras personas y nos llama y nos invita a que nosotros no tenemos que caer en errores al ser personas superiores a ellos, pero ¿cómo hacemos nosotros para ser buenos líderes? Para tratar bien a los que están debajo de nosotros, a los más subordinados, ¿no? Claro, yo creo que es importante, o lo más importante que para no caer en este error, es poder seguir la vida de Jesús y tomarla como ejemplo. Su humildad, su deseo de ayudar sin importar a quién. Y el hecho de que nosotros seamos líderes no significa que somos más que otra persona. Simplemente Dios nos dio dones, nosotros los pusimos a su servicio y estamos trabajando en esta obra. Pero, por decir un ejemplo, en la iglesia el primer anciano no es más que el diácono, porque los dos cumplen una labor que es importante para el evangelio. Y una de las cosas importantes que, para no caer en esto, creo yo, que es nunca pensar que ya oramos y leímos la Biblia suficiente. No dejarnos guiar solo por lo que ya sabemos, porque siempre podemos aprender más. Si aún Jesús necesitaba estar en comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros, que somos pecadores, si necesitamos tener esa comunión diaria con Dios? Y como dije recién, el mejor ejemplo que podemos seguir es la vida de Jesús. Muy bien. Está bueno, ¿no?, tener esos consejos prácticos para no creer que somos superiores a los demás, ¿no?, sino que estamos en igualdad, que quizás ocupamos un liderazgo durante otras personas, pero siempre igualdad, siempre siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿no? Pastor, ¿Dios tiene un cuidado especial por aquellas personas que se sienten con los más desfavorecidos? Me cuesta saber cómo responderlo, porque me parece que Dios tiene un cuidado por todos. Lo que tal vez debiéramos enfatizar es que eso no es diferente con respecto a estos menos favorecidos. Pareciera como que en todo caso, en su providencia es como que Dios se ocupa de esa gente, pero el tema es que Dios quiere usarnos en ese propósito. Y es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Hay como una trilogía acá, que la Biblia, de paso, muchas veces lo menciona, que es el tema de los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Hay como un concepto acá de gente que evidentemente está en una posición de mayor vulnerabilidad, está en una posición de mayor necesidad, está en una situación de mayor carencia. Y esa gente es la gente que Dios menciona. Y acá yo quiero ser honesto, cuando uno visita a veces otras comunidades religiosas, recuerdo el diálogo con un rabino, por ejemplo, en una sinagoga, donde él decía, trabajar por otros es una cuestión de justicia. O sea, ocuparse del necesitado es una cuestión de justicia. ¿En qué sentido? No es si lo sentís, si te viene bien, si te conviene, si tenés tiempo, no, es justo que lo hagas, es una cuestión de justicia. Lo cual también te está diciendo que si no lo haces es exactamente lo contrario, entonces es injusto. Y acá yo encuentro, miren, esto es bíblico, dice, hace justicia a los huérfanos. Quiere decir que ignorar al prójimo es cometer un acto de injusticia. Las viudas, los exiliados, y habla de cosas muy concretas, no habla de algo teórico, habla de la necesidad de alimento, la necesidad de vestido, o sea que estamos yendo al terreno de la religión práctica. Y en este sentido yo creo que la Biblia nos está permanentemente desafiando. Muy bien. Quizás hoy en día nos puede estar viendo alguna persona que dice, yo me siento extranjera, yo soy una persona que soy débil, ¿sí? No soy fuerte, siento que no tengo las capacidades. Dios tiene un propósito también para esa persona, ¿es así? Tal cual, sí, sin duda alguna. Y yo creo que, de mano lo decía el pastor, Dios tiene un efecto especial por todos aquellos que son rechazados por la sociedad, digámoslo así. Cuando Jesús vino a la tierra, Él pudo haber venido y nacer en una familia poderosa, con mucho dinero, pero Él decidió ser parte del pueblo, ser parte de los menos favorecidos en la justicia humana, digamos. Y justamente para eso,
para poder levantar a aquellos que han sido oprimidos por mucho tiempo y poder ayudarles para que puedan triunfar en la vida. Y más que una vida física, una vida espiritual, una vida eterna, que es justamente lo que nos propone Dios. Qué bueno, ¿no? Entender que Dios tiene un propósito para todos, ¿no? Y si vamos cerrando con la lección, ¿qué les gustaría dejar? ¿Qué mensaje ustedes quieren resaltar de la lección? Pastor, ¿qué les gustaría? Sí, tal vez agregando lo que se estaba diciendo también, yo diría no solo rechazar, sino a veces ignorar. Por eso dice, no, yo no hice nada, no hablé nada, no dije nada, no lo desprecié. Sí, pero es aquella persona que invisibilizamos. Es decir, mira, no lo vi. ¿Qué te ha pasado? ¿A dónde ibas, como la parábola del buen samaritano? ¿A dónde ibas tan apurado que no lo viste? ¿En quién estabas pensando? Y nosotros como seres humanos, la verdad que pensamos en nosotros solamente. Y quiero citar aquí a un amigo que una vez dijo, la verdad, ya estoy cansado de la gente que solo piensa en sí mismo. Digo, tiene razón. Y uno puede estar detrás de un deber aparentemente más alto, más importante, tener un cargo importante, como se decía, pero si no viste a tu hermano que te necesita, la verdad que estás caminando ciego. Y no es una cuestión intelectual, ¿quién es mi prójimo? No es cuestión de quién es mi prójimo. ¿Quién puede contar contigo? No se trata de una definición teórica. Y Jesús, como se dijo, Él lo enseñó y lo ejemplificó. Y es el modelo perfecto. Por algo esta lección cita permanentemente el Evangelio, ¿no? Totalmente. Gracias, Pastor. Calvin. Sí, yo creo que una de las cosas que más me impactó durante estudiábamos esta lección es ese llamado que nos hace Dios a quitar de nuestra vida esos pequeños diosesitos que han hecho que nos apartemos del Dios verdadero. Quitar de nuestra vida todo aquello que quita a Dios del primer lugar de nuestra vida. Poner a Dios como principal, número uno en nuestra vida y poder dejar que Él guíe nuestra vida. Porque si nosotros dejamos que Dios nos guíe, Él nos va a llevar hasta un puerto seguro. Y todas las promesas que Él nos ha hecho, Él las va a cumplir. En su momento, en su tiempo, no cuando nosotros querramos, cuando Él vea que es conveniente. Porque siempre su tiempo es el perfecto. Qué lindo encontrar que realmente Dios tiene un propósito para nosotros. Así que bueno, muchas gracias Pastor Daniel por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias Calvin. Y gracias a cada uno de ustedes que también sigue con nosotros estos repasos de Escuela Sabática.